Soy Claudia Juárez y en esta ocasión nos acompaña Sergio García Quintana. Él es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Maestro Sergio, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias, pues vamos a hablar de un tema interesante que creo que nunca pasa de moda, pero del cual siempre tendríamos que alertar a la población. ¿Qué es el esquema Ponzi o fraude piramidal? Pero sobre todo, ¿cómo poder evitarlo? Es un fraude del que yo tengo recuerdo que se habla hace mucho tiempo, pero que sigue vigente, contrario a lo que pudiéramos pensar. Entonces, si usted Sí, gusta iniciar, muchísimas gracias por estar con nosotros. sí, mira, el esquema Ponzi, en realidad, como tú dices, es más o menos del año de 1920 y precisamente un inmigrante italiano llamado Carlo Ponzi fue el que empezó a hacer este tipo de práctica. En un principio, evidentemente, no se conocía cómo funcionaba y había un gran interés por las tasas de interés que ofrecía muy por encima del mercado, que es una de las características del esquema Ponzi. Consiste en ir convenciendo a inversionistas nuevos de rendimientos de tasas de interés, por ejemplo, del 50% por periodos muy cortos, digamos 50 días o menos, ¿sí? Les daban esos rendimientos. Entonces, con el dinero que viene de los nuevos, se le paga a los anteriores, a los primeros, y esas tasas de interés empiezan a despertar mayor, pues a una ambición de los inversionistas para poder entonces invertir mayores cantidades de dinero, incluso llegan a vender propiedades o piden prestado o hacen todo ese tipo de movimientos financieros para obtener mayor cantidad de dinero y poder invertirlo. Sin embargo, esto no puede ser infinito. La pirámide, como tú la mencionaste, son precisamente que entre más grande sea la base, va teniendo mayor ingresos hacia arriba y van a llegar hasta los fundadores, ¿no? Este tipo de esquemas explotan precisamente el ofrecimiento de tasas mayores sin riesgo o sin ningún tipo de problema para poder retirar su dinero. Sin embargo, no son confiables porque ninguna inversión puede darte mayor a una tasa promedio del mercado. Cuando empiezan a darte ese tipo de rendimientos muy por encima de lo que todas las demás inversiones, habría que desconfiar un poco precisamente en eso. Tú hablabas de decir, bueno, ¿cómo lo identificamos? Bueno, se puede identificar básicamente porque son altas tasas de rendimiento muy rápidas, no te dan mucha información de cómo obtienen esos rendimientos, les llegan a llamar con nombres muy sofisticados, sociedades de inversión, pues con nombres raros, ¿no? Y además, bueno, últimamente lo que hemos observado mucho es que a través de las redes, que eso es una modernización de todas estas inversiones, a través de las redes sociales empiezan a ofrecer rendimientos muy, muy altos, incluso por empresas pues, nacionales o extranjeras o de cualquier nacionalidad, en el cual tú precisamente inviertes tu dinero, pero no están garantizados, o sea, no tienen un registro o no están autorizados este tipo de vendedores o personas para poder ofrecerte ese tipo de rendimientos y estos esquemas, porque tampoco están registrados en la Comisión Nacional Bancaria de Valores como una entidad que puede ofrecer ese tipo de instrumentos, ¿no? Y esos rendimientos. Evidentemente, pues ahí tendrías tú para evitarlo, desconfiar un poco, de preguntar de dónde sale esa utilidad o esos rendimientos tan altos que ofrecen. También preguntar y ver tus estados financieros, leer bien tu contrato en el cual te puede decir qué es lo que están ofreciéndote y además pues que te expliquen en qué están invirtiendo o de dónde esperan sacar todo ese tipo de utilidades, ¿no? Desde ese punto de vista, tú tienes que prepararte un poco, conocer en general del sistema financiero, por lo menos saber que las tasas de interés, por ejemplo, ahorita la tasa de interés de CETES, pues está del 11%. Si te ofrecen 20, 30, 40 o 50, entonces tendrías que preguntar en qué están invirtiendo para poderlo medir y evaluar tu riesgo. Pero siempre ha sido un problema no dejarse llevar por la ambición, evidentemente,
porque tú dices, oye, pues está ganando, ya me pagó el primer mes y sí me pagó la tasa del 40, 50%, y entonces se empiezan a meter y ellos mismos se van autoconvenciendo y van a convenciendo a los demás. Y ese es un riesgo que es cíclico. Tú vas a poder ver lo que, si te preguntas tal vez a alguno de tus familiares mayores, te van a decir, ah, sí, alguna vez me ofrecieron a mí las pirámides, bueno, sí, estas inversiones de las pirámides. Después también hubo los aviones, y después se llamó de otra manera, y siempre son repetitivos, pero es el mismo esquema. Pero son ¿cómo te puedo decir? Cíclicos. Y en este momento, pues están todavía regresando, ¿no? Es algo que no pierde vigencia. Maestro Sergio García Quintana, ¿cuáles son los medios de defensa a los que tiene acceso una persona que cae en esto? Porque sin lugar a dudas, pues entra voluntariamente. Así es. Ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Hay algo, alguien a quien recurrir ante una situación como esta? Pues es un fraude como tal, ¿no? Entonces tendría que ser los caminos legales de fraude. Sin embargo, las probabilidades de recuperar lo invertido son menores, son mínimas, ¿no? Porque es tanta la demanda de todos los que invirtieron y todos los que están tratando de recuperar su dinero que normalmente no alcanza en una prioridad de recuperación, pues no van a alcanzar todos, ¿no? Y tampoco pueden estar cubiertos por la Comisión Nacional Bancaria de Valores porque no son instituciones registradas. Tampoco los podría cubrir el IPAF, porque tampoco son instituciones que estén dentro de todo el esquema de cobertura del riesgo de fraude que podría tener un banco, por ejemplo, ¿no? Alguna institución registrada. Es un poco complejo, este es un derecho nada más que podrían ejercer sobre ya lo que serían las leyes normales para tratamiento de fraudes, ¿no? Lo mejor de todo es no invertir si no sabes, tratar de entender un poco en lo que te estás metiendo y también leer la documentación que te den, y si no te dan documentación, definitivamente no debes entrar. Claro, una pregunta, maestro. No sé, mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y podría sonar un poco a este esquema, ya no llamarlo directamente fraude, porque es un instrumento que está llevando a cabo o que va a llevar a cabo el gobierno, pero sí en este esquema piramidal, porque se tiene un presupuesto, una base que va a beneficiar a cierto número de trabajadores de aquí. El presidente dijo que saldrían con un presupuesto para cubrir a 3 años, pero en el tiempo, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Porque no, los economistas advierten pues que no va a haber recursos que alcancen para eso. Entonces, cuando salga este fondo, pues van a beneficiarse los primeros trabajadores, pero en el tiempo ya no sería sostenible. Es una suerte de este tipo de esquema piramidal, ¿podría serlo o definitivamente no? No, definitivamente no. Ujú. Son dos esquemas totalmente diferentes. En el primero es una persona y son inversionistas que no saben más que un solo derecho, es a recibir una tasa alta sobre sus inversiones, ¿no? Y la posibilidad de recuperar ese capital. Pero este es un esquema totalmente diferente. Por un lado, están oficializadas todas las AFORES, están registradas, tienen un esquema de muchos años, ¿no? Y tienen la inversión, te dan tu estado de cuenta cada mes o cada trimestre, te envían y te van diciendo cuánto vas a tener. Lo que ahí se buscó es que la tasa de reemplazo que tenían estas afores, y era publicado así en todos los medios especializados en esto, era una tasa aproximadamente de reemplazo del 35%, 36%. Quería decir que de lo que tú podías estar teniendo de sueldo, te iban a dar solo el 36%. Entonces se separó en dos partes adicionales. Una fue los cambios en el 2020, en el que se iba a aportar mayor cantidad por parte de los empleadores, las empresas, ¿sí? Y lo cual te iba a subir un poco más a la tasa de reemplazo. Y bueno, pues ya se redujo la tasa, lo que sería la comisión de las AFORES, y siguen siendo oficiales todas estas, ¿no? Siguen siendo entidades certificadas y registradas y autorizadas para poder hacer este tipo de movimientos. Entonces, bueno, con esto dijeron, bueno, se va a subir
al 60% la tasa de reemplazo. Al 60% la tasa de reemplazo. Pero dijeron, bueno, entonces, pero falta un 40%. Entonces dijeron, bueno, ese 40% de dónde lo vamos a sacar para que una persona que gane menos del salario promedio del Seguro Social, que serían 16,000 pesos para abajo aproximadamente, reciba los 16,000 pesos. Entonces dijeron, bueno, ya no alcanzaría el 60% que ya está planteado, faltaría un 40%. Dijeron, bueno, vamos a tomar entonces de todas esas cuentas que ya están ahí abandonadas desde hace muchos años y las vamos a pasar a un fideicomiso. Todavía no se define la figura, pero va a ser un fideicomiso con participantes de diferentes secretarías para poder ver cuál va a ser el esquema que se tenga. Pero al menos, digamos, se le va a pasar a Banco de México. Todo todavía falta definirlo. Pero esa inversión, si tú la dejas sin tocar, así nada más, ahí puesta, pues te daría el 11% ahorita anual, porque es precisamente estaría en CETES. Como tú sabes, todas las AFORES tienen una serie de limitaciones para poder invertir. Entonces, al principio, que tú eres muy joven y haces tu aportación en las AFORES, pues inviertes mayor en mercado de capitales, que es decir, renta variable, y menor, lo que haces es inversión en renta fija, que es bonos, por ejemplo, de tasa fija, ¿no? Entonces, en la medida que vas avanzando en la edad, se va reduciendo lo que invierten en acciones y se va aumentando lo que invierten en bonos, es decir, menos riesgo, ¿sí? Y entonces esa combinación que se hace, pues está precisamente supervisada por la Comisión Nacional, la CONSAR, precisamente, ¿sí? Entonces, de toda esa mezcla que hay, lo que se busca son los mejores rendimientos con el menor riesgo posible de acuerdo a la edad que tienes. Entonces, en este momento, ya cuando llegues a la edad, después de 40 y tantos años de estar ahorrando, y te diga, bueno, pues yo ya me voy a jubilar, entonces te dicen, bueno, el CONSAR vamos a pensar, pone el 60%, bueno, no, CONSAR, las AFORES ponen el 60%, y el 40% que te falta te lo da este fondo. Y en ambos casos ya tendrías un sueldo, bueno, una pensión aproximadamente de tu sueldo, siempre y cuando no ganes más de ese promedio, digamos, de ahorita de 16,000 pesos. Ahora, tu segunda pregunta es, ¿de dónde va a salir? ¿Sí? Entonces, ya se dieron varios fondos, varios ingresos que va a haber de empresas paraestatales también y de todo lo que se vaya recuperando. Evidentemente aquí el reto es encontrar las fuentes que estén originando todo ese flujo. Y el reto sería mantener ese flujo y irlo aumentando en la medida que se vaya creciendo. Pero eso ya sería una parte de una administración estratégica para poderlo llevar a cabo. No podemos decir en este momento va a ser un fracaso y tampoco va a ser un éxito. Eso va a tener que ser demostrado en el devenir del futuro, precisamente para ver cómo va a quedar, ¿no? Claro. Y maestro, para concluir un poco, regresando al tema inicial, ¿cuál es la diferencia o cómo identificar cuando se trata de una estafa piramidal o una multinivel? Porque estafas hay por doquier. La estafa viene a ser lo mismo. Lo que cambia es la forma en que te lo planteen, ¿no? Pero el más sencillo, digamos que las tres características que yo diría más importantes que tú puedes evitar, es que tengas una promesa de tasa de rendimiento mucho mayor a la que normalmente se hay en el mercado. Por decir, decíamos el 11, es la tasa de CETES ahorita, ¿sí? En dólares sería la tasa del 5.5 más o menos, ¿sí? Entonces tú tendrías ahí una oferta, si llega alguien y te dice, oye, yo te voy a dar el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, pues tú vas a decir, bueno, ¿y en qué inviertes, no? Esa sería la segunda pregunta. ¿Y en qué vas a invertir tú? No es que, mira, vamos a invertir en unos bonos especiales y son únicos y maravillosos y todo esto, y entonces, pero no te queda claro en qué van a invertir. Entonces, bueno, pues tú tampoco puedes soñar que vas a tener un rendimiento de algo que no entiendes o que no sabes, ¿no? Y el tercero, yo te diría que sería no meter todo el dinero ahí, simple y sencillamente es una parte que tú puedes tener en ese tipo de inversiones y las otras son inversiones mucho más seguras, aunque tienen un poco menor de rendimiento, ¿no? Pero no tienes el riesgo de fraude. ¿Sí? Entonces, el conocimiento que debas de tener básico de la parte financiera
Ese es precisamente de lo que se trataría en esa cultura financiera, es precisamente tener al menos una idea de que, por ejemplo, tú dices, bueno, pues si invierto en CETES, ¿cuánto me da? El 11%. Bueno, incluso se compone porque son cada 28 días, ¿no? A lo mejor es un poco más, porque serían 13 veces al año en vez de 12, porque son cada 28 días. Entonces, ese tipo de cosas tú las vas viendo y también puedes ir aprendiendo. Lo único que sí es tratar de tener un conocimiento o alguien que te asesore, pero que sea independiente totalmente. Y el otro es que tengas una salud financiera como para adquirir un ahorro normal, sin arriesgar más allá de lo que pudiera ser una cantidad de ahorro sin que te dañe tu patrimonio en caso que lo pierdas, ¿no? Claro. Entonces, pues, aquí es un tema de conocimiento, de ser muy cautos y sobre todo tener en cuenta que una vez que alguien cae en las redes de estas personas, difícilmente van a poder recuperar su dinero porque no hay alguien que lo pueda respaldar y mucho menos que lo pueda devolver. No, no, no. Y es algo lógico, ¿no? O sea, como dices, bueno, si alguien llega y te dice, oye, yo te voy a vender la columna de la independencia, y tú le dices, ah, sí, ¿en cuánto? "Ah, baratísima, ¿no? Y pues, me vas a dar 10,000 pesos cada mes y en 2 años ya es tuya. Eso es bueno, pero ¿tiene lógica eso? O sea, ¿tiene un sentido realmente que tú compres un monumento histórico o que alguien te lo pueda vender? O sea, es parte precisamente de la evidencia de lo que tú podrías tomar como algo razonable. Claro. Perfecto, pues maestro Sergio García Quintana, muchísimas gracias por haber platicado con el público de La Silla Rota sobre un tema tan interesante en el que todos debemos tener cuidado. Muchísimas gracias. Con gusto. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego.